Muchas gracias a la doctora Nancy. Sabemos el trabajo tan grande y siempre que la he visto le digo, me siento muy orgullosa de ser su amiga, porque creo que en este país, ¿verdad? No es cualquier persona quienes realmente trabajan en esta dimensión tan necesaria para todos y todas. Sabemos poco, decía Nancy, sabemos poco, las investigaciones son limitadas, pero también con mucho orgullo presento al doctor Gabriel Gallegos, quien en este país hace un esfuerzo desde la academia para aportarle estudios que visibilizan el estigma y el señalamiento de personas con sexualidades disidentes. Gracias también a Gabriel, porque es realmente una persona que también en este país es autoridad desde la academia para hablar del tema. Gabriel dice que en las últimas décadas el enfoque diferencial se ha constituido en una herramienta fundamental para el estudio y la atención de las víctimas del conflicto armado en el país, principalmente a partir de la Ley 1448. La perspectiva de género ha sido una de las dimensiones más abordadas desde este enfoque. Sin embargo, se ha concentrado básicamente en la situación de las mujeres, dejando de lado otros sujetos y asuntos que se pueden integrar bajo esa misma perspectiva. Giraldo 2015. Una de las agendas que ha sido relegada y que apenas está tomando fuerza, tanto desde la academia como desde la apuesta institucional del Estado, es la diversidad sexogenérica. Serrano 2013. A lo que en el marco de esta ponencia se denomina sexualidades disidentes, que incluye no solo la población que se autodenomina LGBT, sino aquellas personas con prácticas homoeróticas y los y las trabajadoras sexuales que de alguna manera configuran coordenadas prohibidas, abyectas bajo un único lente, el régimen heteronormativo sexogénero planteado por Rubin en el 86 y Butler en el 2007. El estudio que sustenta la ponencia parte del supuesto que la victimización de las personas con sexualidades e identidades disidentes presentan unas particularidades tanto en los hechos victimizantes como en las repercusiones sobre sus vidas. Los repertorios de violencia no son uniformes, son mecanismos que acuden a diferentes estrategias para afectar el grupo físico y simbólico de al cuerpo físico y simbólico de aquellos que se encuentran en medio del conflicto. Goldens 2003. Esto incluye las acciones de limpieza social, el estigma y el señalamiento. Bienvenido, Gabriel. Para todos y todas, lo que yo les voy a presentar es un esfuerzo de investigación que venimos haciendo desde la Universidad de Caldas, el Observatorio de Género y Sexualidades, y que tiene como punto de partida aniquilar la diferencia. O sea que me parece muy valioso todo el aporte que hizo Nancy, porque ese fue como nuestra inspiración. Y la pregunta, bueno, ¿y en Caldas qué pasó? Porque Caldas porque siempre los esfuerzos que se han hecho de memoria, claro, es inevitable trabajar como dónde han ocurrido como los eventos, como Nancy lo relató, las cosas que han impactado más a la sociedad y donde ha habido hechos victimizantes muy fuertes. Pero en Caldas, que es un territorio muy pequeñito, que está en la zona andina, en el centro del país, nos preguntábamos, bueno, y Caldas, que tiene además una configuración territorial muy particular porque al estar en el medio de la sierra, tenemos parte del territorio en el Magdalena Medio, donde los repertorios de violencia han sido de una naturaleza muy compleja, y en la otra parte del territorio, cruzando la cordillera central, estamos en la zona andina realmente cafetera, con una economía agrícola un poco distinta, y en ambos hubo repertorios de violencia con la presencia de actores armados
distintos y unas complejidades también particulares que además desconocíamos, porque además este esfuerzo lo venimos haciendo la Universidad Nacional de Colombia, en sede de Manizales, y la Universidad de Caldas, porque como nos lo planteaba Nancy, aquí el esfuerzo es partiendo de la memoria, pero también haciendo como una ruta que nos plantea Paul Ricoeur, es sacando cosas del olvido. O sea, también nosotros lo que hemos encontrado metodológicamente en la zona es que hemos encontrado y estamos sacando cosas del olvido, cosas que la gente había olvidado y que nosotros, comenzando con un trabajo como de armar muchas piezas de rompecabezas, la gente dice, ay sí, ¿verdad que había pasado tal cosa? Porque también en este ejercicio, como Nancy bien lo plantea, hay un ejercicio muy, muy complejo de naturalización de las violencias. Bueno, yo voy a hacer como algunas precisiones y de la lectura del informe de Aniquilar la Diferencia, recogemos como desde nuestro punto de vista 5 tesis que trae el informe, que nos parecen que además nosotros hemos encontrado y validado en nuestro trabajo de campo. Lo decía Nancy, la implicación pues, del conflicto armado en Colombia ha implicado un esfuerzo académico muy, muy valioso, académico por parte de las víctimas y de los movimientos sociales, que es incorporar como otros lentes distintos para hacer la lectura del conflicto, y uno de ellos ha sido como el lente de género, eso ya lo decía Nancy. Pero en el ente de género, esa segunda diapositiva, cuando hablamos de la perspectiva de género en el país, se ha centrado mucho en el enfoque de género, primero, ya lo dijo Nancy, excluyendo a sectores poblacionales LGBT, pero también el enfoque de género se ha centrado en las mujeres cisgénero. Y cisgénero, yo voy a utilizar una palabra que fueron víctimas, además que son la mayoría de las víctimas, pero se ha olvidado por un sector poblacional que nosotros, de hecho, cuando tuvimos la posibilidad de conversar con Nancy, le decíamos, ¿y dónde quedaron las trabajadoras sexuales? Porque nos lo dijo una trabajadora sexual, de las putas nadie se acordó en este conflicto. De las putas de los pueblos nadie habló, porque hacía parte también de un sector bastante marginado, pero realmente no hay un solo informe en este país que hable de las putas en el conflicto armado. Nadie se acordó qué pasó y qué pasó con ellas, y lo que hemos encontrado es sacar cosas del olvido, porque realmente es un olvido social, y sacar eso de ahí y ponerlo como en coordenadas de memoria, que es como el ejercicio distinto. O sea, cosas que la gente había olvidado, porque esos sectores, yo creo que es que nosotros no habíamos encontrado, salvo ejercicios de documentación histórica de Pablo Rodríguez, un profesor nuestro de la Universidad Nacional, de ese sector específicamente. Yo no me quiero centrar tanto tal vez a los sectores LGBT, que ya Nancy hizo una excelente explicación, y me quiero centrar a hablar un poco más de lo que hemos encontrado un poco con trabajadoras sexuales. Y cuando hablamos de trabajo sexual, estamos hablando no del trabajo sexual moderno, ni prepagos, ni mujeres o hombres que se venden por catálogo. Estamos hablando de las mujeres y hombres, pero más sobre todo mujeres, que todavía están en lo que en los pueblos se conoce como zonas de tolerancia, que están confinadas en un lugar donde hay una mujer o un hombre que la regenta, matrona o algo que la regenta, y donde circulan todo el tiempo, un poco como dice Pablo Rodríguez cuando habla del trabajo sexual en la historia, donde circula un intercambio de dinero, hay un intercambio ahí, hay también placer en esa actividad, pero también hay una noción de pecado y de prohibición. O sea, Pablo Rodríguez, cuando lo pone en la historia, habla de esas 3 nociones: dinero, placer y pecado. De hecho, se llama así, es un libro que habla de la prostitución en Colombia en la historia, es dinero, placer y pecado. O sea, un poco también nosotros recogemos esa noción, porque en los pueblos, no estoy hablando de la ciudad, estamos hablando de los pueblos de la zona andina colombiana, de Samaná, que yo creo que ustedes han oído hablar de Samaná, un pueblo pegado al Magdalena Medio, de lo que pasaba en La Dorada, Caldas, en Victoria, en los pueblos, no estamos hablando de las ciudades. Bueno, ¿qué entendemos por sexualidades e identidades disidentes? Aquí cogemos un poco lo que Lucas Platero también nos ha planteado, un poco nos movemos como en esas bordes, complementando, tal vez haciendo un ejercicio de complementación con el informe de Aniquilar la Diferencia. Nosotros planteamos que sexualidades e identidades disidentes entendemos aquellas prácticas y orientaciones sexuales que transcurren de manera liminal, abyecta, periférica, en un régimen heteronormativo de género-sexualidad. La disidencia involucra a un conjunto de personas, dentro de las cuales está la población autodenominada LGBT, pero esos son la minoría realmente, porque lo que uno encuentra en los territorios es muchos hombres y mujeres que tienen prácticas homoeróticas que no se asumen dentro de la población LGBT. La mayoría de la gente que tiene prácticas sexuales con alguien de su mismo sexo no se asume dentro de estas coordenadas de relato identitario.
En el eje cafetero aparece mucho la figura, yo no sé si aquí en la costa se use, creo que no, la figura del cacorro, que es una figura, un recurso que ese señor es un cacorro, es alguien, o sea, yo no sé si aquí en la costa se use, pero en la zona andina se habla mucho de ese tema y son personas que tienen configuraciones familiares que encajan como en el régimen, pero tienen como unas fisuras, unos desplazamientos, tienen prácticas sexuales con alguien de su mismo sexo, pero su vida encaja como dentro del patrón. Son hombres casados, que tienen hijos, por lo general son hombres mayores, pero tienen como esos deslices, que lo vamos a ver. Me decía una señora en Samaná, me decía, ese señor tiene un toque de gay, un toque, o sea, es como, hay algo como ahí, a pesar de que es casado, tiene hijos, es el abuelo prestante, pero la señora cuando le preguntábamos decía, tiene un toque de gay, tiene un toque, de esos toques es de lo que la gente no caben en esas coordenadas de la población que se autodenomina LGBT, sino que hay todas esas fisuras, de lo que hablaba el profesor Francisco, de todos esos desplazamientos que tienen las coordenadas, que no están ni en A ni en B, sino que son todas esas otras posibilidades. Y hablamos también de esos hombres y mujeres con prácticas homoeróticas, y desde nuestra perspectiva las trabajadoras sexuales también caben dentro de las sexualidades disidentes, porque se mueven en una coordenada de lo periférico y de lo abyecto. Está ahí, de hecho, Virginia Gutiérrez de Pineda, que fue una antropóloga de la familia nuestra, Colombia, decía que en las zonas andinas y en buena parte el sistema familiar se sostenía porque había trabajadoras sexuales que ayudaban un poco a sostener la vida familiar. O sea, está en el borde, pero ayuda a sostener el centro. O sea, el trabajo sexual, entonces nosotros por eso lo incluimos acá y nos parece que esto es un esfuerzo un poco de ir como corriendo este asunto. Aquí básicamente trabajándolo desde aniquilar la diferencia, ¿qué significa apartarse de la norma heterocentrada? Significa entonces comprender que la heterosexualidad no es una realidad natural, sino que es una institución social que responde a intereses muy precisos y que en este sentido constituye un régimen político. Compartimos pues esa apreciación. La heteronormatividad refiere a la imposición tácita e inequívoca de normas que regulan la identidad de género y la orientación sexual, construyendo para el informe lo que ellos llaman formas de subalternidad, que nos parece como también muy interesante esa apreciación que se hace de aniquilar. Bueno, el informe, el antecedente de aniquilar la diferencia, que ya Nancy hizo una muy buena presentación del informe. En el país, a pesar de que tenemos 8 millones de víctimas, solamente en el registro único de víctimas 1.795 reconocieron que pertenecían a los sectores LGBT, porque el registro único nuestro de víctimas también es un instrumento muy complejo y nadie de entrada va a asumirse frente a un funcionario público a decir yo soy gay, lesbiana, gay, transgenerista. Eso no es tan fácil. Entonces aquí lo que tenemos es un alto subregistro, un alto subregistro, y pero esta es la información un poco oficial. Cuando uno se arrima a la oficina de víctimas y le dicen de los 8 millones de víctimas, 1.700 se registraron con esas, pues es un poco lo que uno puede ver ahí, un poco de un ejercicio tal vez muy político para esas personas, con muchas claridades frente a su propia experiencia sexogenérica, y encontramos mucho subregistro. Y de los trabajadoras sexuales, de eso no se sabe absolutamente nada. ¿Cuántos son? Hablaríamos, como se dice en demografía, prácticamente de poblaciones invisibles. O sea, cuando no se sabe ni cuántos son, ni dónde, sabemos dónde están. Y yo creo que aquí, en alguna época, claro, en la costa como en todos los lugares de este país y tal vez del mundo, históricamente ha habido zonas como de confinamiento, pero ¿cuántas son? ¿Qué hacen? De eso prácticamente no tenemos registros, y por lo tanto en el registro único de víctimas también no hay, de hecho cuando preguntábamos decíamos, no, pero es que ¿para qué quieren saber esa información? ¿Cómo para qué? ¿Para qué quieren saber como de qué pasó? Bueno, Nancy también habló de esto. Los hechos victimizantes más recurrentes son el desplazamiento, 72%, las amenazas, 13%, y el homicidio. Y estas cifras son pues generales para todo el país, como un promedio nacional. Bueno, yo voy a plantear aquí 5 tesis que nos parece con el informe de Aniquilar la Diferencia, que compartimos. El primero, que Nancy hizo mucho énfasis al final, y es que detrás de las acciones que cometieron los actores armados y la guerra, no solamente había una economía política de la guerra, sino que también había un orden moral. Ella habló de eso y nosotros compartimos plenamente. Pero nosotros, a partir de nuestra reflexión, también entendemos que ese orden moral era bastante poroso. Y lo digo porque, partiendo de la recomendación metodológica que hizo ya el profesor Francisco, un poco
con algunos casos que encontramos en Samaná, Caldas, comenzamos a cuestionarnos que ese orden moral era bastante poroso. Y lo voy a decir por qué. Porque siempre lo que encontramos en el informe, pero Nancy hizo muy bien la apreciación, los hechos victimizantes hacia población trans, que han sido, yo creo que de todo el sector de población, de uno de los sectores de sexualidades disidentes de población LGBT, las mujeres y hombres trans han llevado como la peor parte. Pero en Samaná, también de algo que parte como de la capacidad de sorpresa que tiene que tener un investigador. Estando en Samaná, me dice una persona, me dice, ve, me acaba de escribir un amigo mío de una vereda que viene, y entonces le digo, ¿yo quién es? Me muestra la foto y resulta que era un hombre trans de una zona rural, estamos hablando de la zona urbana, de una zona. Samaná es un pueblo, es un municipio muy selvático, en la zona andina muy selvático, y iba a subir al pueblo y me dice que si le puedo dar. Yo le digo, ¿y quién es él? Y me dice, no, pues él es el esposo de la maestra de la vereda. O sea, no era, en una zona rural, ser el maestro es ser también un líder. O sea, en las zonas rurales los maestros tienen un lugar de liderazgo muy importante, y resulta que el esposo de la maestra era un hombre trans. Entonces yo le digo, venga, ¿y será que podemos conversar? ¿Será que yo puedo conversar con él? Porque me parece porque resulta que cuando, bueno, como todas estas coordenadas tan complejas, porque además es armando como piezas de un rompecabezas, todo esto es como armando piezas de rompecabezas. Este hombre trans, que posiblemente sea muy singular su propia experiencia, resulta que cuando yo comienzo a preguntar por los hombres trans en Samaná, me dicen, sí, y en la vereda tal, ahí conocemos a otro, y por allá hay otro, y comenzamos a articular la experiencia de los hombres trans, hombres trans hipermasculinos, que además reafirman ciertas coordenadas de lo que es la masculinidad hegemónica, que también eso hay que leerlo así, como en la experiencia trans en ciertos contextos se reafirman normas de género. Comienzan a aparecer, yo tuve posibilidad de entrevistarme con él, y es un hombre que participó de otra manera del conflicto armado. O sea, tuvo un lugar de enunciación del conflicto armado, y no fue víctima, sino que militó, de hecho, en las filas, especialmente de la guerrilla, porque ya les voy a contar un poco los imaginarios que en la zona andina, y tal vez posiblemente en el Caribe, yo no voy a hablar de la zona andina colombiana, se tejen alrededor de la guerra, y un poco el comportamiento de los actores armados en función de cosas tan históricas como hablar del régimen de sexo-género en función del clima. O sea, una cosa que nos parece como muy, muy interesante. Bueno, la segunda tesis, que también lo dijo Nancy, es que no atacan a las personas, que los sectores, en el contexto de los actores armados, no atacan a las personas LGBT porque tengan una idea equivocada de quiénes son, por un prejuicio, sino que ellos saben quiénes son y desean excluirlos del proyecto de nación. Nancy hizo también mucha énfasis en eso. Las acciones de los grupos armados tienen un propósito de instaurar un orden moral y un disciplinamiento social. La tercera es que en este ejercicio lo que hemos encontrado también, Nancy hizo énfasis, es que hay un ejercicio de naturalización de las violencias. Claro, y se instaura la violencia hacia sectores poblacionales LGBT, personas con prácticas homoeróticas y trabajadoras sexuales, en otros circuitos de violencia que preexisten en los territorios, y en unos circuitos mucho más complejos de la violencia que pueden ser leídos como de otra manera. El tercero es que, lo dijo Nancy también, es que no obstante en algunos sectores, ella también hizo mención, no todas las personas gay, lesbianas, bisexuales y transgeneristas, ni todas las trabajadoras sexuales tienen repertorios de violencia, sino que lograron darle como un giro, lograron desarrollar otros mecanismos de protección, y eso también es muy importante comprenderlo. ¿Qué pasó? Tenían vínculos sociales. Nancy hizo mucho énfasis en esta parte también. O sea que es muy importante, como lo plantea el informe, comprender los arreglos de género, porque en esos arreglos de género en un territorio hubo personas que terminaron siendo victimizadas y otras no, perteneciendo tal vez a los mismos sectores, y eso es muy importante comprenderlo. Bueno, nosotros partimos de una serie de categorías, tanto la investigación de aniquilar la diferencia como la nuestra parte como de una serie de categorías, que es un poco comprender los sistemas de control de los grupos armados sobre los sistemas de sexualidades, identidades y los cuerpos. Hay códigos de disciplinamiento que tenían los paramilitares, unos códigos de conducta
que se imponían, y eso es muy importante comprenderlo, pero también las guerrillas también tenían sus propios códigos que se imponían en los territorios, y las Fuerzas Armadas también regulares del Estado tienen códigos de conducta que se traducen en formas, como diría Michel Foucault, de disciplinamiento de unos cuerpos, y eso es muy importante para comprender algo que tal vez voy a hablar más adelante, que trabaja un compañero nuestro que se llama el hábitus guerrero, que es muy importante comprender una noción que trabaja un compañero nuestro de la universidad, Juan Manuel Castellanos, partiendo de categorías de Bourdieu, sobre el hábitus guerrero. O sea, cómo esta sociedad colombiana, dice él, tenemos una serie de disposiciones a participar activamente de la guerra. Nos gusta mucho, tenemos unas construcciones históricas que nos llevan a construir un hábitus guerrero, y él hizo un trabajo no solamente con los actores armados, sino que si nosotros, para los extranjeros, siempre que viene un extranjero a Colombia, les sorprende el nivel de militarización que tiene esta sociedad. Nosotros tenemos entonces cuerpos de seguridad privada ahí por todas partes. Nosotros caminamos de aquí al hotel y encontramos celadores de carros, guardianes de bancos. ¿Cuántos hay aquí para arriba en esta calle? Subiendo uno se puede encontrar más de 10 o 15 guardianes. El que cuida el banco, el que cuida el carro, la mujer que hace no sé qué. Y eso hace parte del hábitus guerrero, dice él. Eso, pero entonces eso no está tan lejos del policía, más el ejército, las guerrillas. O sea, este es un país completamente militarizado por todas partes, así nosotros no lo queramos entender, y él llama a eso que tenemos una construcción de un hábitus guerrero, o sea, y en el cual se involucran activamente no solamente hombres, sino también mujeres. O sea, y eso sirve, yo creo que de un poco como de un contexto para ayudarnos a entender por qué nosotros tal vez, puede ser eso, pero posiblemente otras vectores, variables muy complejas, ¿por qué nuestro espiral de violencia tan complejo? ¿Por qué no logramos salir de esa espiral de violencia tan complejo? Bueno, el segundo nos interesa mucho, como lo hizo el informe de Aniquilar la Diferencia, y eso creo que en los repertorios de violencia, los hechos victimizantes, las estrategias de supervivencia desplegadas por las personas con sexualidades e identidades disidentes, y nos interesa mucho porque creemos que en el país aún sigue haciendo falta incorporar todas las justicias sociales en clave de justicia de género. Es muy importante que el país avance como en esa parte de seguir mejorando las políticas públicas hacia los sectores poblacionales, no solamente LGBT, sino también a las mismas mujeres. Incorporar toda esa dimensión de la justicia de género nos parece muy importante, porque creo que el país ahí todavía tenemos unas lecturas todavía muy pobres y muy precarias en este asunto. Bueno, las rutas metodológicas, para los que les interese mucho trabajar mucho, nosotros estamos trabajando con prensa, es muy importante trabajar con prensa, pero la prensa también reconociendo que construye como un relato de lo que se puede contar y de lo que no. Yo me imagino que el Heraldo de Barranquilla, frente a los hechos victimizantes del Caribe, cuenta cosas y oculta muchas cosas. Es lo que nosotros hemos encontrado, porque la prensa también es ser un dispositivo de construcción de la verdad, que es lo que socializa. Cuenta algunas cosas como las quieren contar. Nosotros hemos encontrado hechos victimizantes, especialmente trabajadoras sexuales. Ya les voy a contar tal vez 2 hechos que la prensa de Manizales nunca documentó, nunca. Y fueron masacres con trabajadoras sexuales. Pues ¿por qué? Por todo este asunto, porque eran muertes que no importaban, que le vamos a dedicar 3 párrafos aquí a contar que mataron 3 putas en Samaná, los paramilitares. ¿Eso para qué? Eso no le interesa a nadie. Entonces es muy importante en la revisión de prensa, pero hacer una lectura en prensa también con el sentido crítico de lo que se encuentra, lo que se oculta y lo que no se dice. Es muy importante este asunto. Lo otro, el tema de la revisión documental de esos códigos de disciplinamiento, comportamiento de los actores armados, y un poco la revisión de registros judiciales. Ya les voy a contar un poco lo que hemos venido haciendo en la precariedad de fuentes que tenemos de información, porque nosotros con trabajadoras sexuales, que es muy importante también tener claridad, hay una alta rotación de las trabajadoras sexuales. Llegan, están un fin de semana, o llegan, están 1 mes, 2 meses, y se mueven para muchos lados. Eso pasa en todo. Hay una alta rotación. Por lo tanto, nosotros no hemos encontrado víctimas directas en el territorio de trabajadoras sexuales por la alta rotación. Lo que hemos encontrado es las masacres que se cometieron en ciertos territorios, y estamos utilizando una técnica que utiliza la antropología, que es haciendo antropologías forenses, que es la reconstrucción de hechos a partir de las voces de los sobrevivientes, un poco reconstruyendo piezas. Entonces hablamos con la señora
que era la que regentaba el lugar, que era la proxeneta, y entonces ella nos ayuda a reconstruir. Pero hablamos entonces con el alcalde de la época para que nos, un poco reconstruyendo el hecho, en eso vamos, reconstruyendo el hecho, un poco trayendo eso del olvido para hacer memoria, que es como una ruta un poco complementaria. Historias de vida y historias de profundidad, que es lo que hemos venido haciendo también con sectores especialmente LGBT, y un poco que trabajó también el informe Aniquilar la Diferencia, las cartografías corporales, mapas sensibles con las víctimas. De eso también tiene el informe Aniquilar la Diferencia, tiene un trabajo muy bonito que se hace directamente con las víctimas, un trabajo ya de sensibilidad, como estrategias un poco de intervención para que la gente pueda entenderse como en un lugar, entender también qué fue lo que le pasó y pueda a partir de ahí como reconocerse, algunas, no todas, un poco en su propia experiencia como sujeto social. Y esto, hay toda una dimensión, podríamos llamar estética corporal, que se ha trabajado con ellos y que ha sido realmente una ruta muy, muy interesante. Bueno, hay unos elementos para discusión, el tema de cómo hay una línea muy compleja, que es cómo separar, cómo trazar una línea, que también lo planteó Nancy, y es lo que hemos encontrado, cómo separar una línea entre las violencias que son producto, las violencias estructurales que sufren las personas LGBT, de las que son del producto del conflicto armado. Nosotros lo que hemos encontrado, lo mismo que encontró Nancy, es que la gente de entrada dice, no, pero yo no soy víctima del conflicto armado, ni yo he sido víctima de violencia. Pero cuando tú comienzas a hablar con ella, entonces se comienza a contar que la expulsaron de la escuela, que en su casa lo discriminaron. O sea, hay una forma muy compleja de trazar la línea entre lo que son las violencias estructurales que sufren los sectores LGBT, trabajadoras sexuales, y lo que es la violencia propiamente del conflicto armado. Todo eso está como imbricado, es muy complejo como desatar esos nudos, y hay que en ese sentido hay que hacer muchos esfuerzos para tratarlos como de articular. Aquí hablamos entonces de lo del hábitus guerrero, que creo que es una dimensión que tenemos que explorar mucho más para comprender las complejidades de la naturaleza del conflicto nuestro, y un hábitus guerrero que se instala en un régimen heteronormativo. O sea, que es muy importante también entenderlo como ahí. Un poco los imaginarios. Nosotros aquí aparecen en la zona andina. Yo no estoy hablando de la zona andina, un poco como los otros agregados para aniquilar la diferencia. Aparecen los imaginarios relacionados con la cultura sexual y algún clima como determinante. Entonces aparecen cosas que nos ha contado la gente. Las FARC, dicen, es una guerrilla de tierra fría, dice la gente, en la zona andina. Y en las FARC habían mujeres, nos dicen, y como habían mujeres, el régimen de la sexualidad era distinto, los hechos, de hecho, en Aniquilar la Diferencia se hace una distinción clave en cuáles fueron los repertorios de violencia, y si hay una clara, repertorios de violencia muy claros del actuar de los paramilitares, del actuar de las guerrillas, y tal vez, porque nosotros estamos aún construyendo las interpretaciones, tiene que ver con la presencia de mujeres o no en los grupos armados. Por ejemplo, todas las operaciones de limpieza social documentadas por lo menos mediante panfletos que circularon desde Barranquilla hasta Pasto, que circulaban por todas partes, la mayoría eran o paramilitares o derivaciones de paramilitares. O sea, no, por lo general las guerrillas actuaban de otra manera. La gente lo tiene muy claro en los territorios. Entonces, ahí estaban diciendo, la gente nos decía, la guerrilla es una guerrilla en la zona andina, de tierra fría, mujeres, es de montaña, y ahí nosotros nunca hubo, por ejemplo, decían ellos, agresiones directas a la población LGBT, pero las AUC, nos dice la gente y tiene mucho sentido, la gente de zonas andinas, las AUC son de tierra caliente, decía la gente, solo hay hombres, y ahí cometieron cualquier cantidad de vejámenes. La gente refiere, yo no sé si ustedes conozcan el interior, La Dorada, Caldas, que está en el Valle del Magdalena Medio, y Samaná es un pueblo donde estamos haciendo parte del trabajo de campo que queda aquí. Es un mirador natural en los Andes, en la cordillera central, y de ahí se ve, y entonces la gente nos decía, es que de allá, de la tierra caliente, llegaron los paramilitares acá, invadieron y no sé qué, hicieron esto, todos los hechos victimizantes muy complejos, pero este tema de las culturas sexuales es muy importante comprenderlo, y este tema de los imaginarios también, como entender por qué para unos y otros el imaginario, aquí no te lo estamos haciendo con el clima, pero hay otro tipo de imaginarios que tienen que ver con el comportamiento, muy asociados si eran grupos de mixtos o si solamente habían hombres. En las AUC
hemos encontrado en Caldas, que es el estudio que estamos haciendo, hemos encontrado que en las autodefensas, al interior de las autodefensas había más posibilidades de prácticas homoeróticas entre ellos, y había un poco más de fisuras de ese régimen que ellos imperaban. Hay un caso que estamos documentando de uno de los paramilitares que llegó a Samaná, que a su vez tenía prácticas con algunos jóvenes del pueblo, y eso luego le terminó involucrando en un complejo, en una espiral de violencia muy complejo, que terminó en la muerte de varias personas, todas sucedidas de manera con muy poco tiempo, pero que pasaba, decían ellos, pasaba con los paramilitares por ser solo un ejército solo de hombres. Es como la gente se relata en este asunto. Bueno, voy a avanzar acá. Un poco, que también Nancy lo plantea, es que uno de los efectos que tuvo la guerra para estos sectores especialmente es un control del tiempo, el espacio y los territorios. En las entrevistas la gente nos decía, el tiempo se redujo, porque ya no podíamos estar hasta las 11 de la noche, sino que a las 7 de la noche teníamos que estar todos en nuestras casas. O sea, hay una contracción del tiempo, y recuerden que buena parte del trabajo sexual se realiza en la noche. Entonces hay una reducción del tiempo, hay una reducción del espacio, tú no puedes circular por determinados lugares, está prohibido caminar por determinada calle. Entonces hubo una contracción como de la vida cotidiana, y eso se puede, la gente lo relata como uno de los hechos victimizantes simbólicos más fuertes, pero de eso casi no hablamos, de esa otra dimensión simbólica, la reducción del tiempo, la reducción del espacio, que tuvo unas implicaciones en términos de circulación de las personas. Un poco también entender la diferencia entre los contextos urbanos y rurales y entre diferentes sectores poblacionales. Lo que estamos encontrando en Samaná para nosotros es el municipio de Caldas, que tiene 25.000 personas desplazadas. O sea, estamos hablando de un municipio muy pequeño donde todo el mundo se tuvo que desplazar, porque el accionar se encontraron guerrillas y paramilitares, y ustedes no se imaginan lo que fue la barbarie para la gente, y mucha gente tuvo que desplazar. Entonces, en las operaciones de retorno, bueno, lo que ha pasado en Samaná, la gente, lo que hemos encontrado es que la forma como especialmente hombres y mujeres trans se instalan y viven en el territorio, yo lo digo con mis compañeros, echa al suelo la teoría de género, porque estamos encontrando, claro, que en muy parecido tal vez, lo que ayer el profesor Francisco nos contó, me sirve mucho para entender un poco lo que viene pasando en Samaná con este régimen heteronormativo, y un poco como el régimen de sexo-género que se puede vivir en esta zona. Los hombres trans en Samaná tienen un mejor entre comillas, pero tienen un mejor lugar de enunciación que las mujeres trans. Pero nuestro esfuerzo en otros territorios ha sido por documentar que las mujeres trans han hecho un ejercicio de visibilización más pública. De hecho, buena parte del movimiento en Colombia, el movimiento LGBT, quien ha sido más visible son las mujeres trans, no los hombres trans. O sea, de hecho es muy particular que en este auditorio no haya hombres trans. O sea, y en muchos lugares son los que tienen menos visibilidad social, participan menos como del movimiento, los hombres trans. Pues en Samaná encontramos que quienes tienen una vida social tienen un lugar social, un lugar entre comillas, en las zonas rurales, que son mujeres, hombres trans que llevan una vida como agricultores. Algunos se casan con la maestra de la vereda. Son hombres trans, más no las mujeres trans, que muchas de ellas se tuvieron que desplazar porque no encajaban en ese régimen. Y yo creo que buena parte de esa explicación tiene que ver, tal vez ahí el ejercicio comparativo es un anacronismo, pero podría servirnos lo que nos planteaba el profesor ayer, y es que en ciertos sectores sociales un hombre trans es mucho más funcional al sistema, y en sistemas de economía agrícola, como de economía agrícola cafetera, los hombres trans encajan muy bien en los sistemas de producción que requieren la fuerza. Nos decía, lo digo yo, que es el maestro, el esposo de la maestra, me decía, yo monto una mula, yo cojo café, yo me echo un bulto de 60 kilos, yo llevo una vida como todos los hombres de la vereda. O sea, hay un proceso ahí que nos toca como entender mucho más, y las mujeres trans en las zonas rurales, salvo la señorita María, que también es otro ejemplo, que ustedes vieron en el documental de que ganó el festival. Mucho, esto tiene
muchas coordenadas para leer la realidad trans en las zonas rurales. Y a mí me parece que uno de los elementos fundamentales para que yo creo que el ejercicio que hizo Nancy, lo que venimos haciendo nosotros, y tal vez otros de ustedes, intentar comprender en el marco del conflicto armado la realidad de las personas trans, es que no podemos seguir utilizando las categorías urbano importadas para comprender esos fenómenos de lo que significa ser trans en las zonas rurales. Me parece que tenemos que construir nuestros propios relatos, es como un poco como el mensaje que quiero transmitirles. Nosotros no podemos trabajar con la tradición y la literatura anglosajona, urbana, blanca, para explicar lo que viene pasando en Samaná o lo que viene pasando en Boyacá o lo que puede pasar aquí en cualquier pueblo del Caribe. O sea, son realidades muy complejas que me parece que la disponibilidad de categorías teóricas se nos agotan para poder explicar este asunto. Yo igual ando como en mi propia trampa teórica, bregando a explicar lo que estamos encontrando en Samaná, porque eso nos desestructura mucho el asunto desde nuestro propio encuadre teórico-metodológico. Y la presencia de grupos armados, lo que hemos encontrado también es que exacerba ese orden de género hegemónico y también la forma de resolución de los conflictos también se exacerba. Yo aquí quiero contarle lo que pasó con trabajadoras sexuales. También lo mismo que trazar esa línea pues es muy complejo con las trabajadoras sexuales. Hemos encontrado que los hechos victimizantes y las estrategias son muy diversas al tema de la población LGBT o la de los hombres con prácticas y mujeres con prácticas homoeróticas. Y encontramos un tema muy interesante que es como una hipótesis también de trabajo. Resulta que en los panfletos que dice Nancy aquí, estos panfletos que circulaban por todo el país, eso circulaba desde Barranquilla hasta Nariño, pasando por todo. En un día, en la misma noche o en la misma semana, era increíble cómo el país les llegaba a todo mundo panfletos. De eso creo que ustedes conocieron estos panfletos que circulaban en todo el país, especialmente paramilitares. Y aquí aparece una cosa que con diferentes repertorios, pero en la esencia el contenido era el mismo. No sé si eran paramilitares, si eran los urabeños, las águilas negras, bueno, como queramos llamar a todas esas bandas emergentes, pero que hacen parte del mismo círculo de paramilitares. Es que había unos destinatarios de la amenaza y les llegó la hora de la limpieza social. Ahora le toca el turno a las malparidas, que ustedes saben que es un insulto bastante grueso para nosotros, a las malparidas putas, bazuqueros y sidosas. Estas tres categorías son las que nosotros estamos trabajando. Cuando dicen les llegó la hora a las malparidas putas, era porque lo que dice Nancy, había un régimen moral. ¿Quiénes eran las malparidas putas en los pueblos? Había un tema muy conectado, que es la hipótesis que estamos trabajando, los bazuqueros, que recoge toda la categoría de consumidores de drogas. Ahí no se iban a poner a decir de manera elegante, no, bazuqueros, y ahí entran todos los que consumen drogas. Y cuando se habla de sidosos, se habla prácticamente de la población LGBT. O sea, es como una forma de recoger todo este segmento y decir sidosos. Nosotros partimos de este y comenzamos a preguntarnos, a hacernos preguntas. ¿Hasta dónde el actuar, lo mismo que nos decía Nancy, hasta dónde el actuar, ay, Dios mío, hasta dónde el actuar hasta dónde el actuar de las, ay, espera, ay, oiga, estos aparaticos modernos, y aquí yo qué hago, bueno. Hasta dónde el actuar de los grupos armados también tenía un régimen que tal vez se olvida como una dimensión explicativa o un comportamiento epidemiológico. Lo voy a decir porque resulta que nosotros comenzamos a mirar, pues digo, son piezas, puras piezas de rompecabezas. Entonces comenzamos sidosos. ¿Qué articulación puede tener el VIH-Sida con el comportamiento de los actores armados en un territorio? ¿Por qué se dice sidosos? ¿Cuál es la preocupación del VIH-Sida en este asunto? Alguien podría decir, no, pues eso es una variable, dejémosla, no, es una forma de nombrar a otro de manera peyorativa y despectiva. Resulta que nosotros nos fuimos entonces para los hospitales locales a preguntar que nos dieran el comportamiento epidemiológico del VIH-Sida y cruzarlo con el accionar de los grupos armados. Y a sorpresa estamos comenzando a ver que hay cosas que se comienzan a cruzar. O sea, hay un tema que no era como el actor, estoy hablando de Caldas, de municipios, estamos encontrando que en ciertos picos del comportamiento epidemiológico del VIH
por casualidad o por alguna asociación, había mayor presencia y mayor control de ciertas poblaciones que se consideraban transmisoras del VIH. Entonces uno comienza a conectar hasta donde cierta lógica de los actores armados también no tenía un tema de control un poco biopolítico de las poblaciones. Eso es una hipótesis, porque no, es una hipótesis. Dos, venga, espero hacerlo bien esta vez. Este es un libro que encontré en los municipios. Todo esto ha sido por casualidad, no hacía parte del libreto de la investigación, sino que un día estábamos en la Secretaría de Gobierno y yo andaba un poquito ya en Samaná. Estoy contando como las historias de viaje de una investigación, pero que sirven mucho como para ilustrar sobre todo a jóvenes investigadores, porque así uno tenga un poquito ya además, un poquito más de cancha, como se dice, siempre la maleta la lleva muy vacía. Y estábamos en Samaná. Eso lo digo en Samaná porque yo estoy metido de pies y manos haciendo el trabajo de campo allá por todo lo que hemos podido encontrar y la riqueza para los investigadores, o sea, con un gran complejo social, una cosa muy, muy compleja. Y estábamos un poco ya desesperanzados. En los pueblos pues todo el mundo se conoce y el rumor y el chisme y la cosa. Yo qué estaba haciendo y por qué tenía una preocupación por comprender qué había pasado con las trabajadoras sexuales. Pero, ¿y usted por qué le interesa eso? Me decían, ¿usted por qué quiere? No, pues nos interesa, bueno, etcétera, etcétera. Cuando me dice la secretaria de Gobierno, ve, yo tengo por aquí guardado el libro que era obligación llevarlo en todos los municipios donde se registraban a las putas. Este es el libro. Y este libro existe en todos los municipios del país. Debe estar guardado en el archivo de cualquier municipio. Aquí, Soledad y todos los pueblos aquí, en alguna parte del archivo municipal debe estar guardado el libro que era por obligación llevarse. Este libro había que llevarlo con todas las trabajadoras sexuales hasta la Constitución del 91, porque sobre las trabajadoras sexuales había que hacer un control legal y un control higiénico sanitario, o sea, había una doble inspección. Entonces las trabajadoras sexuales pasaban por un control policial. La Secretaría de Policía describía cada una de ellas, entonces ponían una foto y había una descripción de quién era la mujer. Y después con este libro se le daba una orden y la mujer tenía que ir al hospital local a que le hicieran un examen de inspección para que no tuviera enfermedades venéreas, etcétera, etcétera. Esto en el país está en todas partes, pero eso está metido en los archivos porque después de la Constitución del 91 ese tipo de cosas quedaron prohibidas. Nosotros nos encontramos con este libro que es una joya para los que hacemos pues investigación, porque encontramos este libro y luego lo fuimos a buscar a Manzanares, otro pueblo, y nos dijeron sí, aquí lo sacaron por allá de una gaveta y lo desempolvaron. Porque comenzamos a mirar hasta por lo menos el año 91, pero aquí ya habían espirales de violencia. ¿Quién eran estas mujeres? ¿De dónde venían? Porque está el origen, la procedencia. Algunas de ellas, o sea, esto nos comenzó a abrir otra línea, ¿sí me hago entender? Otra línea para entender un poco el tema de las trabajadoras sexuales, que es un tema muy poco explorado en nuestro país realmente, en el marco del conflicto armado. Y en este contexto comenzamos con estos detonantes de memoria para la gente, sacar del olvido cosas, nos comenzaron a hablar de hechos victimizantes. En Samaná especialmente, la gente recuerda mucho, comenzó a recordar una masacre que hubo de trabajadoras sexuales del año 98, como una antesala al conflicto armado que se vino luego, que tuvo su época más fuerte entre el 98 y el 2005, y comienzan a aparecer esto y un registro fundamental. Ay, Dios mío, estos aparatos. Ay, Dios. Un hombre que me ayude con esto, para ponerle perspectiva de género al asunto. Alguien que me ayude. A ver, ¿yo cómo hago para devolverme? ¿Con este? Este es otro registro que es muy importante. Este registro es muy importante. En las zonas de alto conflicto armado en nuestro país, donde la presencia realmente del Estado fue muy precaria. En una zona, muy seguramente los Montes de María, pero Samaná, en Caldas, Manzanares, donde prácticamente hubo un repliegue de la fuerza pública y de todo lo que era el Estado, alguien tenía que hacer de Estado para el levantamiento de los cuerpos y para poder hacer como... Estos son los libros que, si yo lo estoy diciendo, son como, diría el doctor Francisco, pistas metodológicas, si a alguien le interesa hacer esto en algún municipio. Y estos son los registros de los bomberos. En los municipios nuestros, en ausencia del Estado
diríamos, formal, pues los bomberos también hacen parte del Estado y como que es la única fuerza que no se puede replegar. Por más que haya conflicto armado, realmente los bomberos son como la que queda ahí, como la presencia precaria, un poco como del Estado central. Y buscando la muerte de una chica que llamaban la gomela, yo no sé si ustedes entienden el concepto gomelo en el interior, una chica como alguien como muy vanidoso. En la masacre de la Gomela con otras 2 trabajadoras sexuales, nosotros no dábamos pistas, no aparecía en la prensa, no aparecían casi expedientes judiciales, o sea, porque todo eso lo trasladaban para otro lado. Y en bomberos alguien nos dijo, ¿y por qué no van a bomberos a preguntar? Y aquí encontramos el relato. Estos además tienen un trabajo muy interesante porque además está la interpretación etnográfica que hace el comandante de bomberos de quién era el muerto. Hay unos registros, son unos libros, digo, por si ustedes de pronto alguien de pronto se interesa en la investigación con este tipo de sectores poblacionales tan invisibles, los libros de bomberos donde aparecen los muertos y los levantamientos dependen mucho de quién era el personaje. O sea, dependía mucho qué tanto se le dedican en el relato, dependiendo de quién era el personaje al que se le hacía el levantamiento. Pero lo que quiero contar es que esta es la hoja del registro de la fecha en que mataron, el número 787, que encontramos que aparecen las muertes de estas trabajadoras sexuales. Luzmeri Díaz Sánchez, en este despacho el día 19 de julio del 26 fue enviado a la unidad de Secretaría de Fiscalía de La Dorada Caldas en establecer que la Oxisa no respondía a ese nombre, al parecer respondía al nombre de Yulix Angélica, Valencia, control de Fusa, natural de Fusa, etc. Y aparecen esos registros, por lo menos como para ir documentando y armando como piezas. En este momento nosotros en el trabajo investigativo que venimos haciendo desde la universidad, las universidades que estamos trabajando, estamos armando como el rompecabezas de lo que son las violencias que sufrieron las trabajadoras sexuales en este país. Y ahí vamos. Yo solamente le estoy contando como dónde vamos, un poco como las fuentes documentales, y solamente quería como contarles hasta acá. Y tenemos pues como mucho trabajo, un poco en la misma ruta de aniquilar la diferencia, pero con un sector poblacional que realmente ha sido como de los más olvidados en el país, que son las trabajadoras sexuales y los trabajadores sexuales, que además vivieron hechos victimizantes también muy complejos, porque un poco haciendo la comparación, así como las peluquerías, decía Nancy, eran como fuentes de información, en los prostíbulos también, en las zonas de tolerancia en los pueblos, también circula mucha información, y por eso muchas de estas mujeres terminaron siendo victimizadas y terminaron siendo asesinadas, desaparecidas, pero eso realmente está en el olvido, y creo que un trabajo de la memoria es sacar eso del olvido y volverlo parte como la memoria de este país. Así para algunos sectores suena indignante que las voces de las trabajadoras sexuales pasen a ser parte de la memoria colectiva de nuestro país. Muchas gracias.